Amigos, a partir de este momento vamos a entrevistar al diputado nacionalista Pablo Abdala. Ustedes ya lo saben, es un legislador de vasta experiencia, pero además tiene experiencia como ex viceministro del Interior y ex presidente del INAU. Y queremos conversar sobre criminalidad, gestión de este gobierno, gobernabilidad, la interna de los blancos, que está interesantísima, y también el presupuesto nacional. Pablo, qué gusto tenerte. Un placer, gracias por invitarme. Con todos esos temas me voy después del mediodía. Bueno, dale. Hablamos después a ver si lo podemos estirar un poquito. Y si no, te invitamos nuevamente. Pero comencemos por presupuesto. Bien. Porque además estás en la comisión Sí, de efectivamente. presupuesto. Bueno, ¿cómo ves los principales lineamientos? ¿Cómo viene delineándose la cosa desde la perspectiva de la oposición? Bueno, no conocemos los principales lineamientos todavía. El gobierno, y es lógico, está en su legítimo derecho y dentro de los tiempos que son habituales en estos casos, está en plena estructuración del presupuesto, en plena elaboración. Por lo que ha trascendido, el ministro realizó en el último Consejo de Ministros, el ministro Done, un planteamiento de carácter general donde fijó pautas y está esperando que los distintos incisos, los ministerios presenten sus propuestas. Eso es natural, es lógico y repito, estamos en los tiempos porque el gobierno tiene que presentar el presupuesto a más tardar el 31 de agosto. Se ha dicho que adelantaría la presentación, no lo sabemos. Nosotros estamos a la expectativa. Y, por supuesto, queremos conocer cuál es la propuesta presupuestal, cuál es el plan del gobierno. El gobierno ha dicho que, bueno, que el punto de partida de la gestión es la ley de presupuesto. Eso se vincula con una crítica que nosotros hemos formulado en cuanto a que han ido pasando los meses y no advertimos que en algunas políticas públicas que estaban comprometidas desde antes de la elección por parte de todos los partidos, por ejemplo, el combate a la pobreza infantil, haya mayores definiciones todavía, que aparentemente no las hay. Esperemos que lleguen en la propuesta presupuestal, esperemos. Bueno, en algún momento también afirmaste que los uruguayos no resisten más impuestos. ¿En qué indicadores económicos y sociales basás esta afirmación y cuál sería el umbral que sí resistirían los uruguayos? No lo he afirmado solo yo, lo ha afirmado el propio ministro Done. Pero como tú lo afirmaste... No, por eso, y en eso tenemos una coincidencia con el ministro Done. Yo creo que la capacidad contributiva de los uruguayos está colmada. Esto, además, en la campaña electoral quedó claramente establecido así, porque fue tema de debate preelectoral, y el propio presidente Orsi, cuando en ese momento era el candidato del Frente Amplio, dijo claramente que su propósito no era introducir nuevos impuestos, crear impuestos nuevos o aumentar las alícuotas de los ya existentes. Nosotros sí estamos dispuestos a analizar lo que pasa en todas las normas presupuestales, leyes de presupuesto de rendición de cuentas, que son modificaciones de administración tributaria, que son aspectos técnicos, de técnica tributaria, de derecho tributario, que eso es habitual en cuanto a la gestión de la Dirección General Impositiva. Ahora, eso no quiere decir crear impuestos nuevos. Se da en el contexto de la elaboración de la ley presupuestal un debate en la bancada del Frente Amplio o en el gobierno, que a mí me parece bastante insólito y que espero, y en eso reconozco la forma de actuación del ministro Done y también la señal que dio el presidente de la República, que la instancia presupuestal termine de aventar un debate que a mi juicio es falso, lo digo con todo respeto, que es esto del llamado impuesto a los ricos. El 1%. Exactamente. Que más allá de la viabilidad, conveniencia o pertinencia, yo creo que es un debate que no es real. A mí me parece que lo que se está procurando con eso es darle una señal a la gente y particularmente a los sectores más postergados de la sociedad o a los que están pasando peor, de que le van a sacar a los ricos para darle a los pobres. Y yo creo que eso no es cierto. Y no es cierto porque, entre otras cosas, ya quedó claro que en la agenda del gobierno no está. Es decir, son manifestaciones aisladas de algunos legisladores que yo creo que, y me permito señalarlo desde la oposición, los legisladores también somos gobernantes. Y los legisladores del gobierno, los que integran la bancada del oficialismo, con mucho más razón tienen que ser cuidadosos con sus dichos, con las expectativas que generan. Y por eso, repito, me parece un debate bastante absurdo. Que el ministro de Economía me parece que ya se encargó claramente de descomprimirlo, de bajarle los decibeles, dijo que no está en la agenda del gobierno. Como no está en la agenda del gobierno tampoco, lo dijo el ministro Done recientemente o hace un tiempo en la Comisión de Hacienda, el tema del IVA personalizado, que pueden ser expresiones digamos, de manifestaciones tributarias que persiguen la justicia, que persiguen el bien de la sociedad, que persiguen la búsqueda de la igualdad, pero que después son de muy difícil implementación y que en tal caso la implementación a lo que puede conducir es a consecuencias ulteriores no deseadas desde el punto de vista de terminar afectando el propio plan económico del gobierno. Pero perdón, Bueno, pero estamos hablando de pobreza infantil. No. Bueno, pero ojo, no. Entonces cuando ese decís, es un falso dilema. no, déjame terminar, por favor. Sí. Decís, lo único que puede determinar esto es una especie de desequilibrio. Sin embargo, capaz que el objetivo de quienes lo están planteando es otro que
es mucho más universal. Yo separo, Gabriela, y perdóname que me apresure a hacerlo, el tema pobreza infantil, que sin duda es un desafío enorme que tenemos planteado los uruguayos. Creo que es un debe de la democracia, porque tenemos una pobreza estructural gravísima en los niños, sobre todo en la primera infancia y también en las otras dos franjas, niñez y adolescencia, que es un problema real. Ahora, separo eso de la discusión del impuesto a los ricos, porque además me parece que es plantear mal el debate y en todo caso es hacerle daño a la política pública que debiera conducirnos a superar el tema de la pobreza infantil. La mayor parte de la izquierda discutiendo... la mayor parte de la izquierda y de la oposición plantean, bueno, la vía es que el país crezca, ¿no? Sin duda. ¿Y qué pasa si el país no crece, Pablo? Bueno, para empezar, ¿Qué pasa con la pobreza si el yo país no preferiría crece? estar discutiendo ahora, y voy al encuentro de una propuesta que no es de mi partido, que es de la actual ministra de Salud Pública, cuando era diputada y senadora, Cristina Lustenberg. Preferiría que estuviéramos discutiendo, en vez de si ponemos el impuesto a los ricos o no lo ponemos, que no lo vamos a poner, por eso me parece que es una discusión estéril. No lo vamos, digo, el país no lo va a poner, porque ya está claro, el presidente dijo que no, el ministro también. Prefiero estar discutiendo de qué forma vamos a implementar la ley Lustenberg, que establece mecanismos para que haya más eficiencia a la hora de la asignación de los recursos y de la ejecución de los recursos presupuestales que pone el país en la atención a la niñez, que son muchísimos. El gasto público social en el Uruguay es gigantesco, por suerte, ¿no? Obviamente. Y creo que eso ha sido acumulativo, lo han hecho todos los gobiernos desde que volvió la democracia para acá. Ahora, me parece que hay un debate pendiente que queda disimulado en este otro debate de poner nuevos impuestos y de gravar a los ricos para darle a los pobres, que es si estamos siendo eficientes en la ejecución de los recursos. Y ahí hay responsabilidad de todos los gobiernos. Yo creo que invertimos mal. Yo fui presidente del INAU. Creo que se invierte muchísimo dinero, pero no estamos invirtiendo bien, y en eso tiene razón Cristina, y por eso la acompañamos en el proyecto que se votó a fines del periodo pasado, y creo que deberíamos estar viendo eso ahora, que ojalá el presupuesto traiga algunas definiciones, de qué forma vamos a implementar la ley Lustenberg, si vamos a utilizar el Fondo Infancia o no, como herramienta, como instrumento para el combate a la pobreza infantil. Yo creo que el debate está descentrado. Por eso creo que es un falso dilema. Si no le ponemos el impuesto a los ricos, no podemos atender la pobreza infantil. Desde luego, la pobreza infantil tendremos que dotarla de más recursos a esa política pública. Y tiene que haber un incremento presupuestal. Y el ministro Done ha dicho que esto va a ser así. Lo dijo muy claramente. Y también ha dicho, el país tiene que crecer, porque si no crece y si no mejoramos y aumentamos la recaudación, va a ser muy difícil atender los objetivos sociales que tenemos planteados en el gobierno, que son bastante compartibles, no estamos demasiado lejos. Pablo, ¿no? Ya nos quedamos en el área del presupuesto, está bueno porque todo esto se va a discutir acá a pocos meses. Quizás la discusión sobre el 1%, como decís vos, sea más una cosa interna del Frente Amplio y no prospere. Pero dijiste lo otro, ¿no? El IVA personalizado. El IVA personalizado fue un mecanismo alternativo que tuvo el gobierno que ahora, el gobierno electo, cuando estaba en campaña, para decir, vamos a devolver esos 2 puntos de descuento de IVA en pagos electrónicos o vamos a ir hacia otra modalidad, ¿no? Que es lo que hizo el gobierno pasado, ¿no? Sacó esos 2 puntos de IVA, que eran un beneficio para los compradores. El gobierno dijo, no, bueno, capaz que vamos hacia el IVA personalizado, que no es volver a lo otro, es otra cosa. ¿No estás dispuesto a discutir eso tampoco? Yo estoy dispuesto a discutir todo, Diego, ni que Porque hablar. eso no es el 1%, No, eso es una cosa mucho más puntual. Eso es bastante más terrenal. Y que le pega a todos los uruguayos en las compras diarias. Bastante más terrenal, y me parece que en cuanto al objetivo o a la teleología, llamémosla así, al fin que ese impuesto pudiera llegar a perseguir, o ese cambio en el IVA, que es un impuesto muy injusto y que tenemos una tasa altísima, nadie lo duda, creo que es compartible. Lo que sí digo, y capaz que me apresuré en la expresión, es que el propio ministro Done, en algún sentido, lo descartó por 2 razones. Te voy a decir lo que yo sé y la evidencia que yo recogí. Cuando estuvo en la Comisión de Hacienda, por allá por el mes de abril, yo le pregunté por el IVA personalizado. Y me dijo que no le gustaba mucho, pero no por el objetivo del impuesto, repito, por las dificultades en la implementación. Y porque en tal caso se corría un riesgo muy severo desde el punto de vista, digamos, de que el beneficio del IVA personalizado llegara a los sectores donde debiera llegar, y lo asoció mucho al tema de la frontera. Y después, casualmente, claramente el gobierno ha ido por otro lado, porque, por ejemplo, remitió al Parlamento, y nosotros estamos dispuestos a votarlo, y lo empezamos a votar este miércoles que viene en la Comisión de Hacienda, el Poder Ejecutivo planteó medidas para atender a la frontera, entre otras cosas, reduciendo el IVA de los comerciantes y de los comercios que se encuentran y de una canasta de productos
para los comercios que se encuentran en una franja de 60 kilómetros de la frontera, que claramente, aunque el gobierno no lo diga, sustituye cualquier otra discusión o modificación, por lo menos en el corto plazo, con relación al impuesto al valor agregado. Entonces, por eso, cuando yo descarté lo del IVA personalizado, no es que lo descarte en el plano teórico o en el plano de la política tributaria, lo descarto desde el punto de vista de que veo que no está en la agenda del gobierno, más allá de que integró el programa del Frente Y Amplio. que el gobierno tampoco quiere resignar recaudación en este momento. Es que el gobierno no puede resignar recaudación, yo eso lo entiendo, por supuesto. El gobierno tiene que recaudar, porque si no se recauda, desde luego que el frente fiscal se debilita, y si el frente fiscal se debilita, bueno, no se puede financiar el presupuesto y no se puede financiar el incremento del gasto. Pablo, y con estos niveles de pobreza, ¿por qué en el Uruguay no se puede discutir si no hay que ponerle impuestos a la cantidad de dinero que los uruguayos sacan al exterior, que son miles y miles de millones de dólares? Que mientras en el Uruguay tenemos 1 millón de uruguayos endeudados, los bancos en el año 2024 cerraron con ganancias por encima de los 600 millones de dólares. ¿Por qué no se puede dar un debate honesto de decir de toda esta bolsa de dinero que sale al exterior por parte de los uruguayos o de la ganancia de los bancos en el Uruguay, no se puede discutir, no se puede revisar? De repente no se pueden aumentar esos impuestos, pero no puede haber una distribución distinta, no puede de ahí salir dinero. Por supuesto que todo se puede debatir. Vivimos en democracia y está bien que todo sea motivo de análisis, de discusión, de reflexión. Ahora, una cosa es el debate académico o el debate teórico, del cual, en el mediano o en el largo plazo pueden surgir resultancias que eventualmente después conduzcan al sistema político a introducir modificaciones. Y otra cosa es la agenda de gobierno que hoy tenemos planteada y lo que está arriba del tapete en términos de medidas económicas y de medidas de gobierno que eventualmente puedan llegar a adoptarse. Yo cuando dije lo que dije con relación a este tema, respondiendo a la pregunta inicial, en realidad lo hacía en esa perspectiva, en la perspectiva de que creo que no podemos generarle a la población una expectativa que no es real. En esa perspectiva lo dije. Y yo creo que los senadores del Frente Amplio, cuando discuten o cuando plantean y anuncian la presentación de un proyecto de ley para instaurar el llamado impuesto a la riqueza o a los ricos, en verdad están dando señales confusas, señales engañosas, señales equívocas, porque, reitero, alimentan el concepto en la población de que eso se viene, de que el Frente Amplio es el partido que reivindica a los más desposeídos, a los más necesitados, el partido de los pobres, y eso es mentira. Eso es lo que yo transmito con una cierta dosis de indignación. Porque cuando uno gobierna, no puede hacer demagogia, cuando uno gobierna tiene que gobernar y tiene que decirle a la gente la verdad. Y yo creo que el ministro de Economía le dice la verdad, más allá de que podamos tener discrepancias con él, que las hemos tenido, o con el presidente de la República. Ahora, los senadores del gobierno tienen que actuar en consecuencia, porque si no, repito, me parece que se da ahí un doble discurso, o un falso relato, o un falso dilema, que después termina generando frustración. Pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer esos cambios tributarios? ¿Por qué no se podrían hacer? ¿Por qué no se le puede poner? Es un debate mundial, ponerle impuestos a la gente que saca la plata al exterior o a la riqueza de las empresas que tienen facturaciones multimillonarias. No, a ver, yo lo que veo es que el capital es cobarde, como dicen siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, aumentar los impuestos genera la consecuencia en el mundo en el que vivimos de que después los capitales, se van del país, las inversiones se van para otro lado, nosotros tenemos que traer inversiones, tenemos menos inversión en este momento de la que tuvimos en el pasado, y eso es lo que al ministro le preocupa. Yo creo que son señales que eventualmente a lo que pueden conducir, repito, es a que el país no genere las condiciones atractivas para la inversión que tiene que generar, y si no se generan las condiciones atractivas para la inversión, no habrá inversión y no habrá generación de empleo. Me parece que es tan sencillo como eso. Ahora sí está bien, se habla de la posibilidad de que los brokers se vayan, en fin, de que puede haber afectación. También es contrafáctico, no hay números que indiquen esto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Está bien. Y por otro lado, ¿cuáles te parecen entonces que debieran ser las formas genuinas de recaudación justa
para la población, para los más vulnerables y los que más dinero tienen, sin comprometer la inversión. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Ahora, este país tuvo este debate y nosotros lo dimos y perdimos, porque estábamos en la oposición y no votamos la reforma tributaria, pero es un tema que se laudó. Y el país bueno, está... todo se puede volver a discutir. No, por supuesto que todo es discutible, Gabriela, pero lo que yo digo es, repito, estamos con la perentoriedad de definiciones presupuestales, que lo hablábamos informalmente antes de empezar. Si el gobierno adelanta 10 días o no adelanta la presentación del proyecto de presupuesto para ver si consigue las mayorías. Porque también hay un dato político en todo esto, y es que a priori el gobierno, por primera vez en muchísimo tiempo, en 40 años se ha dicho, desde que volvió la democracia, no tiene en el inicio de su gestión mayorías autosustentables, mayorías propias como para garantizar la aprobación del presupuesto. El país no puede quedarse sin presupuesto. Eso sí que sería trágico y creo que sería una pésima señal a los mercados y a los inversores, como decíamos recién. Porque todo eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Gobernar implica atender todas esas perspectivas, todos esos desafíos, todas esas sensibilidades que son reales a la hora de decidir. El margen de actuación que tienen los gobiernos, el Poder Ejecutivo como gobierno y el gobierno en sentido amplio, incluyendo al Parlamento, siempre es un margen acotado. No se puede llegar demasiado lejos. Hay que manejarse con los pies sobre la tierra y con un sentido de realidad que está pautado por todos estos aspectos que yo estoy diciendo. Y cuando el presupuesto entrará por diputados, supongo, como ha entrado tradicionalmente, y allí empieza a correr la cuenta regresiva de los 45 días para definir todo lo que hay que definir, que es el presupuesto de cada uno de los incisos de la Administración Central. ¿Qué vamos a hacer con la pobreza infantil? ¿Qué vamos a hacer con el sistema penitenciario? El ministro ha dicho también que se propone, y esto tiene que ver con la recaudación y con las inversiones, plantearle al Parlamento un nuevo régimen de incentivos, de estímulos para la inversión. Bienvenido. Que implica que capaz que por ahí hay que ir a ver si introducimos elementos de mayor justicia tributaria. Porque digo, esto no solo hay que verlo desde el lado de ponerse creativo o no tanto y crear nuevos impuestos o aumentar alícuotas. Eso es muy sencillo, a cualquiera se le puede ocurrir, no hay que ser muy experto para eso. Ahora, lo inteligente y lo desafiante es, bueno, en el régimen de exoneraciones que tenemos, de estímulos que tenemos, de incentivos que tenemos. Yo le abro una carta de crédito al Poder Ejecutivo que nos haga el planteo y lo analizamos. Sobre la base de ratificar instrumentos que fueron muy demonizados por la izquierda, ¿no? Como la propia ley de inversiones. Se nos ha dicho también que van a venir cambios a la regla fiscal y a la institucionalidad asociada a la regla fiscal, al Consejo Fiscal Asesor. Nos alegra mucho que se esté ratificando una decisión del anterior gobierno. En eso yo veo que hay continuidades. También lo señalo como algo positivo. Más allá del debate político, que a veces va en paralelo, en los hechos, lo que indica la realidad, no los dichos, no los relatos, no los discursos, yo veo que hay determinadas líneas de actuación y sobre todo en materia económica que se mantienen a través del tiempo. En materia de pragmatismo, y capaz que si quieren nos vamos para el tema de seguridad, ¿no? Vos planteabas que te gustaría que en este presupuesto el Ministerio de Justicia no va a ser una realidad en mediano plazo, pero como primera instancia sería pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación a un servicio descentralizado que tenga autonomía en cuanto a la iniciativa presupuestal, ¿no? O sea, que en este presupuesto demos el primer paso. ¿Esto es algo esperable? ¿Lo tenés conversado? A ver, le pedí al ministro del Interior cuando estuvo en comisión que se concretara esto que tú acabas de insinuar, a lo que acabas de hacer referencia, Diego. Espera un poquito, Pablo, que... ¿Tuvimos un problema con tu micrófono? Sin micrófono. Ya venimos. Hacemos una tanda y ya vamos venimos, una tanda y la volvemos arreglamos contigo. Ya lo resolvemos. Los sentidos intactos. Llega la Copa Panamericana de Hockey 2025. Del 24 de julio al 3 de agosto en Montevideo, Uruguay. La cancha celeste será el escenario donde 8 seleccionados de cada rama se disputarán un lugar en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Bélgica y Países Bajos. Alentá a Uruguay a través de la pantalla de Canal 5. Hay un canal con mucho arte y cultura. EPA. Arte Esquina.
Cultura 21. El Monitor Plástico. Canal 5. La televisión nacional de Uruguay. Hola, soy Tiago. Yo tengo una historia y gracias a la Pérez Scremini mi camino sigue. Con solo 100 pesos compras la rifa y ayudás a que más chicos como Tiago sigan escribiendo su historia. Y además podés ganar uno de los 55 premios increíbles. 3 autos 0 kilómetro, viajes para 2 all inclusive, iPhone, PlayStations, monopatines, notebooks y televisiones Smart TV. Pero lo más lindo es que no es solo una rifa, es una oportunidad, una historia de vida. Gracias por ayudar. Fundación Pérez Scremini, curando el cáncer en niños y adolescentes. Con los sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Gracias por darnos estos segundos para resolver ese problemita que tuvimos. Ya está resuelto. Seguimos con el diputado Pablo Abdala. Nos decías antes de que te dijéramos, se te cayó la pila. Continuamos. Pero ya está en su lugar. Exacto. Muy bien. Bueno, hablábamos de justamente esta idea de que como primer paso para descentralizar al INR y eventualmente llevarlo a otro lado, al Ministerio de Justicia, proponías que en el presupuesto, bueno, se dé ese primer paso. Exacto. Yo con relación al tema penitenciario y su vinculación con el presupuesto nacional tengo dos expectativas. Una estrictamente de asignación presupuestal, de créditos presupuestales. Ustedes vieron, lo habrán leído en la diaria el día sábado, la directora del INR, que está haciendo un esfuerzo muy genuino. Yo valoro mucho lo que Ana Juanche está procurando hacer y la mirada que tiene desde el punto de vista de la mejora del sistema penitenciario. Ha dicho, necesitamos más recursos. El país invierte muchísimo dinero en el sistema penitenciario. El presupuesto es de 160 millones de dólares por año. Se incrementó en el periodo pasado, quiero decirlo muy claramente, e inclusive por la vía del refuerzo presupuestal, en el año 2024 estuvimos cerca de los 190 millones de dólares de gasto o de inversión. Ahora, Ana Juanche tiene determinados planes que dice, necesito más dinero, y es legítimo, o sea que ahí hay una expectativa. La otra tiene que ver con los entendimientos políticos. Se ha dicho, y es verdad, que el país necesita acuerdos. Yo creo que no estamos demasiado lejos de tener acuerdos en materia de seguridad en general, pero particularmente en lo que refiere a la política penitenciaria, porque lo viví de los dos lados del mostrador. En el periodo pasado, cuando íbamos al Parlamento con el ministro Martinelli a hablar de estos temas, a la Comisión Bicameral del Sistema Penitenciario, a la Comisión de Seguridad, no hablamos de cosas muy distintas. Yo creo que ya todos entendemos lo del enfoque dual, es decir, que en el sistema penitenciario tenemos que trabajar por rehabilitar a los privados de libertad. Que hay un tema de seguridad, está bien, pero que el mero encierro lo único que puede generar es un agravamiento de la inseguridad adentro y afuera del sistema penitenciario. No les voy a hacer el discurso o el relato que ustedes conocen bien. Pero me parece que una buena forma, y yendo a tu pregunta, Diego, de empezar a dar señales de entendimiento es dar una señal institucional. Si todos estamos de acuerdo, como de acuerdo estamos, de que la administración, la gestión de las cárceles, del sistema penitenciario, no puede estar en el Ministerio del Interior y que el INR tiene que tener autonomía, que en esto estuvimos de acuerdo ya con el ministro Bonomi en el año 2010, cuando yo era legislador, cuando se creó el INR como órgano desconcentrado del Ministerio del Interior, como es hoy. Y todos dijimos, bueno, esto es transitorio. El próximo paso es crear un servicio descentralizado. Pasaron 15 años. Bueno, hay que hacerlo ahora. Y yo creo que es muy importante porque hay que separar el ámbito o el organismo, la repartición que se encarga de rehabilitar de la que se encarga de prevenir, persuadir y reprimir el delito. Y por lo tanto, detener a los culpables de los delitos y ponerlos a disposición de la justicia. Creo que son dos funciones que no pueden estar en el mismo ámbito. Y creo que para jerarquizar el tema está bien que el INR tenga autonomía institucional, autonomía presupuestal, que tenga iniciativa presupuestal, y ¿por qué no hacerlo en la ley de presupuesto? Lo podemos crear en el próximo presupuesto, convertirlo en un nuevo inciso del presupuesto nacional, sería un organismo del artículo 220, como lo prevé la Constitución, y ya asignarle el presupuesto correspondiente en esa oportunidad. Se lo planteé al ministro Negro cuando estuvo en la Comisión de Seguridad recientemente, no estuvo en condiciones de decirme que sí, más allá de que me dijo que estaban trabajando en un proyecto para la creación del INR como servicio descentralizado. Supongo que no depende solo de él, bueno, dependerá de lo que hable con el ministro de Economía, pero ojalá estemos en condiciones de dar ese primer paso, porque además creo que sería una señal muy importante si todos los partidos terminamos respaldando esa decisión. Y no depende del debate, o hay que separarlo del debate del Ministerio de Justicia, porque lo del Ministerio de Justicia en tal caso
si se creaba el Ministerio de Justicia, era de pura lógica que el INR se vinculara con el Ministerio de Justicia. Pero hoy se puede vincular con otro ministerio, con el propio Ministerio de Interior eventualmente, que no es depender, es el vínculo administrativo. Podría ser con el Ministerio de Educación y Cultura, podría ser con el MIDES, ya que la DINALI, por ejemplo, en una decisión que tomó el gobierno anterior, muy acertada, fue trasladada, como ustedes saben bien, del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, para darle una mirada social a la inserción y a la reinserción. Porque uno de los mayores desafíos que tenemos con relación al tema de la rehabilitación no es solo, por supuesto, el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario, que hay zonas donde eso se cumple, hay sectores donde eso se cumple, porque el sistema penitenciario son 26 unidades penitenciarias, que no son todas lo mismo. No es lo mismo el módulo 10 y el 11 que estamos de acuerdo con que Punta de explotan las Rieles. cárceles, ¿no? Sí. Más allá de que haya excepciones. Sobre todo algunas de ellas. En las que no, Lo claro. explicaba muy bien Ana Juanche. Hay zonas donde en realidad sobran plazas. Lo que pasa es que los privados de libertad no pueden ir todos por su perfil, por sus antecedentes, por sus características, al mismo lugar. Hay que ordenarlos de tal forma que eso respete perfiles, antecedentes, estrategias de egreso. Pero el enorme desafío que tenemos en todos los casos es la reincidencia, es la salida, es sostenerse fuera del sistema. Pero eso ya se sabía, Pablo. Sí. ¿Cuáles son los errores u omisiones que ustedes hacen un mea culpa también en el último Pero ¿sabes periodo? qué pasa, Gabriela? Que no es un tema solo de la política. Le ha pasado a todos los gobiernos, porque es un tema de la sociedad. O sea, porque tampoco vivimos en un país donde el sistema penitenciario es un infierno y afuera del sistema penitenciario vivimos en el país de las maravillas. Pero ¿no? ustedes Todos sabemos. ustedes lo diagnosticaron y coincide, creo, el sistema político que sí se retroalimenta, que hay un loop, un círculo vicioso ahí. No Lo que tengo pasa en duda. las cárceles va a la sociedad, lo que pasa en la sociedad vuelve a las cárceles. Es decir, Totalmente. entonces, mi pregunta concreta es, ¿por qué no se pudo avanzar? Ustedes llegaron con una idea de esto se tiene que terminar o hay que avanzar y la verdad es que la situación es Yo casi peor. me atrevo a decir que avances hubo. Porque, por ejemplo, de la misma forma que nadie ignora que los módulos 3 y 4 o 10 y 11 son situaciones cercanas al infierno y hay niveles de hacinamiento inadmisibles, Sí. yo lo acepto. También es verdad que el módulo 1 del propio CONCAR, que lo recuperamos nosotros lo reinauguramos, que son 500 plazas, allí se vive con dignidad, en un marco de privación de libertad, naturalmente. O en la cárcel de Campanero, o en Punta de Rieles, que es una realidad diferente. Es decir, hay realidades distintas en el sistema penitenciario. Notoriamente hay realidades bien diferentes. De lo que se trata, en todo caso, es, naturalmente, de generar mecanismos que permitan avanzar en la reeducación. Nosotros, en el periodo pasado, ingresó el MIDES por primera vez en la historia y empezó a trabajar con los privados de libertad, sobre todo con los que están cerca del egreso, para tejerles o tratar de trabajar con ellos en una estrategia donde, en función de eso, pudieran sostenerse fuera del sistema. Introdujimos a la UTU, firmamos un convenio, hoy está instalada en el CONCAR y allí se imparten distintos oficios, distintas disciplinas. Firmamos un convenio con Arín, el rector de la universidad, hoy director de la UPP, para crear el circuito universitario. Y hay 5 unidades penitenciarias en las cuales, a su elección, los privados de libertad pueden seguir determinadas carreras, cursar determinadas carreras de las que imparte la Universidad de la República. Pablo, eso está bien y Claro. es así, eso es indiscutible. Algunas cosas se hicieron y cada una de las administraciones tiene algo que mostrar. Totalmente. Pero tienen hambre, mala alimentación, malos baños, duermen en el piso, están hacinados y tienen un tratamiento que no se le podría dar a ningún ser humano. Repito. Eso que es lo básico no está resuelto. No avanzaron ustedes, no avanzaron anteriormente. Hay desafíos enormes. Hay desafíos enormes. Hay Repito, realidades tremendas. No es la generalidad el Está sistema bien, pero penitenciario no es un gobernamos, universo. pero no se gobierna o no se hace, no pero por a la ver, excepcionalidad, ¿no? Si es la mayor parte o una parte menor, no es relevante. Alcanzaría con que en una unidad penitenciaria, alcanza con la realidad que tenemos en el módulo 10 y 11, repito, para laudar sí, esta discusión o para cerrar el círculo, para asumir que tenemos un problema. No, eso está fuera de discusión. Y creo que los niveles de reincidencia demuestran que tenemos Claro. un problema. Porque si la reincidencia está cercana al 70%, es porque el sistema penitenciario no está recuperando. Eso es verdad. Y respecto a un tema que es legislativo y que un día sí y otro también se plantea, ¿no? Una mujer vende brownies con marihuana en Rocha y va 2 años presa. Los delincuentes de Conexión Ganadera tienen tobillera y tienen prisión domiciliaria. Eso es un problema legislativo,
es un problema de cómo se imparte justicia, no cierra. Sí, puede ser legislativo en parte tiene que ver con la jurisprudencia. El caso de Conexión Ganadera, por ejemplo, que no lo conozco en detalle, pero tuviste que el fiscal dijo que por razones hasta de la propia estrategia de la Fiscalía, no lo voy a explicar porque no sé cómo se fundamenta, que el primer paso que él daba era, con relación a los responsables, hacer lo que hizo. En el caso del señor Carrasco, disponer la prisión preventiva con cárcel, y en los otros 2 casos la prisión domiciliaria. Pero se supone que es un proceso que está en ciernes, que recién empieza y que va a haber otras instancias, decisiones y noticias con relación a ese mismo proceso. Bueno, en el caso de las madres que introdujeron o que introducían sustancias prohibidas al sistema penitenciario, bueno, eso es un delito grave. También es verdad que se dieron situaciones, yo las viví desde el INAU y hasta tuvimos alguna intervención con un caso que fue bastante emblemático, de madres que tenían a cargo 4 o 5 hijos y que, llevadas por la desesperación, caían, por lo tanto, en esa práctica para poder sostener a sus hijos. Bueno, ya antes de que se modificara la ley, que después se modificó, la propia jurisprudencia, los propios fiscales y jueces fueron encontrando la forma o los vericuetos para decretar la prisión domiciliaria. Después la ley también se corrigió. Yo creo que tenemos en el Uruguay un problema de técnica legislativa muy severo, sobre todo en materia penal, y tenemos pendiente la reforma del Código Penal. Bueno, ahí, hablando de pendientes, ¿no? Décadas. Ese sí que es un problema político. Hay 2 o 3 nudos que la política no pudo resolver vincular a la justicia. Una es la designación de un nuevo fiscal de corte en este nuevo esquema de una fiscalía con más poder. Eso no se soluciona y cada vez uno va viendo que en realidad de todos lados le sirve más tener políticamente a alguien que juegue para su lado. Lo tenemos ahí. Tenés el tema del INR, tenés la reforma del Código Penal. O sea, ¿hace cuánto se está hablando de reformar el Código Penal? ¿Y cuál es el nudo ahí? No, yo estoy de acuerdo. Yo diría, Diego, eso es lo que puede conformar es una agenda de temas importantes, que no tienen que ver con lo urgente. Y lamentablemente vivimos atendiendo lo urgente. Yo el otro día razonaba, tú me mencionabas el tema de la designación del fiscal de corte. Ahora que se empieza a hablar de la posibilidad de que los partidos se encuentren para pensar en una reforma de la Constitución asociada al proceso electoral, que puede ser muy pertinente, yo puedo llegar a estar de acuerdo. Ahora, si vamos a generar ese ámbito, ¿por qué no incorporamos otros temas que arrastramos de insuficiencias de la Constitución o de eventuales ajustes que habría que introducir en la Constitución desde hace largo tiempo? Por ejemplo, uno de Pablo, ellos, la designación del fiscal de corte, por ejemplo. Que ese cuello de botella, ¿por qué lo tenemos? Y lo tenemos porque si no hay 3/5 en el Senado, no hay fiscal de corte. Ahora, ¿por qué no resolver el tema constitucionalmente? Como se resuelve la integración de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ¿no? Que el sistema político tiene una ventana. Sí, no es un triunvirato, es otra cosa de lo que propones. A mí lo del triunvirato no me gusta mucho. Esto que estoy diciendo son opiniones personales, ojo, no comprometo a mi partido. Ahora, como digo eso, también digo, ¿por qué no darnos la oportunidad de analizar las intervenciones del Tribunal de Cuentas para darle más eficacia a los fallos del Tribunal de Cuentas, sobre todo en gastos que exceden determinado monto? Por ejemplo, que hoy la intervención del Tribunal de Cuentas, de acuerdo al artículo 211, es simplemente observar el gasto, pero después la Administración puede reiterarlo. Ese es un viejo debate. Establecer la obligación de que la Asamblea General tenga que analizar las observaciones, tenga que discutirlas. O sea, son temas que hacen ya no al régimen electoral, pero sí al sistema de gobierno, que yo creo que sería bien interesante. Las facultades de Contralor del Parlamento, la Presidencia de la República. Mañana tenemos al prosecretario de la Presidencia en comisión, que yo he sido parte de la convocatoria para hablar del tema narcotráfico, crimen organizado, un decreto que yo no comparto, que crea un sistema de lucha contra el crimen organizado que creo que es totalmente inconstitucional. Ahora, está muy bien, el prosecretario de la Presidencia va mañana, y yo lo valoro. Podría no ir. ¿Por qué? Porque la Presidencia es un organismo de competencia cerrada. No está sometido al control parlamentario. ¿Y por qué? No entiendo. ¿Qué mecanismo alternativo encontrás para la designación de fiscal de corte? Bueno, no lo sé, pero un mecanismo alternativo es el que hoy existe para la Suprema Corte de Justicia. Así como por la vía de la ley, que se discutió mucho en el periodo pasado, se estableció la designación de un fiscal adjunto, reconociéndole esa condición al fiscal penal más antiguo, creo que es, de Montevideo. Bueno, ese es un mecanismo objetivo que se dispara mecánicamente. Bueno, ¿por qué no pensar en una solución de similar tenor para designar al fiscal de corte? Bueno, establecer un plazo. Hoy para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General tiene 90 días.
Si no hay acuerdo, bueno, la vacante se llena con el más antiguo de los tribunales de apelaciones. ¿Y por qué no pensar en un mecanismo? Ya que no hemos sido capaces, porque no fuimos capaces, como notoriamente no lo fuimos, desde el año, creo que cuando designamos a Díaz, que fue en el 2010, me parece, o antes. Bueno, ¿por qué no pensar en una solución de esas características? Es una idea, quiero decir, y ojo, hablo a título estrictamente personal, no comprometo a mi partido. ¿Y te gusta, perdón Gaby, pero te gusta también la idea que presentaron los colorados de revisar el esquema del proceso electoral uruguayo? Ah, por supuesto. O sea, ¿te gustaría volver a la votación simultánea de nacional y departamental, incorporar el voto cruzado? ¿Qué cosas te Yo entusiasman? creo que es pertinente. A mí personalmente, y todas estas son manifestaciones personales, Sí. ojo, Sí. no quiero que después me llame Álvaro Delgado y me reproche porque no estoy invocando al Partido Nacional. Pero a mí el voto cruzado no me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque si bien puede significar más, y de hecho significa más libertad para el elector, yo creo que tenemos que cuidar mucho a los partidos, ¿verdad? A la institucionalidad partidaria, que es uno de los activos y de las fortalezas que tiene la democracia uruguaya. Y el voto cruzado puede ser un elemento que conduzca al debilitamiento de los partidos, a que empiece la especulación de los dirigentes. Razonamiento que aplico, y no quiero irme por las ramas, al debate sobre la creación del partido de la coalición. Que no por el Poncho de Sarabia o el sobre todo de Valle. Yo creo que es razonable pensar que los partidos que somos de la coalición de la otra mitad estemos cada vez más juntos y votemos siempre juntos. Ahora, no sé si la solución es crear un lema, porque crear un lema puede conducir a lo mismo. El Partido Nacional, de ser partido, va a pasar a ser un sector de un partido. Y después dentro del partido, ¿qué pasa? ¿Cómo define el Partido Nacional su candidato o precandidato a la interna de ese partido de la coalición en el año 2029 o en las elecciones sucesivas, por ejemplo? ¿Y cómo evitamos que después empiecen los acuerdos o la formación de sectores nuevos o de grupos nuevos dentro de esa nueva institucionalidad llamada partido de la coalición? Y que eso termine debilitando al Partido Nacional como partido o al Partido Colorado como partido. Son todas preguntas que me hago, ¿verdad? Pero que creo que tienen que estar arriba de la mesa si queremos hacer un análisis serio. La última convención del Partido Nacional, ¿qué hizo? ¿Reforzó la unidad o mostró las diferencias, hablando de...? No, yo creo que si por diferencias entendemos la competencia electoral... No, la gente que se fue, que gritó, que abucheó. Yo creo que eso fue, Gabriela, y no es por disimularlo, yo estuve allí, meramente anecdótico, pasó, no voy a decir lo contrario, pero me parece que fue, ¿cómo te puedo decir? Una forma de descargar la atención de algunos compañeros que vivieron con enorme intensidad esa competencia que empezó mucho antes de la convención. Pero a los hechos me remito. El directorio está funcionando en clave de unidad. Todos reconocemos hoy, como no puede ser de otra forma, a Álvaro Delgado como el presidente del directorio, al directorio como el órgano partidario que representa la autoridad del Partido Nacional. Yo creo que fue un lindo proceso, que se laudó bien, se zanjó bien, y me parece que el partido salió fortalecido. Y hay algo con los liderazgos, nos tenemos que ir a una pausa, pero el hecho de que el intendente Nicolás Olivera haya participado del diálogo social cuando la dirección del partido había decidido que no se iba a participar, ¿no lo ves como un hecho discordante? No, Nicolás, con quien estamos muy cerca políticamente, porque integramos los dos Sí. el mismo sector, el sector de centro, fue muy claro. Si hubiera dicho una cosa distinta, capaz que se podría prestar a confusión. Pero él lo dijo con meridiana claridad, que él fue como intendente, como gobernante. Y yo creo que en esa perspectiva tiene derecho. De la misma forma que yo aquí dije cosas en mi condición de legislador, aclarando que en todo caso me comprometen solo a mí. Bueno, él dijo, yo soy gobernante, tengo que relacionarme con el Poder Ejecutivo y tengo que relacionarme con el gobierno, y por lo tanto fui a escuchar. Parece que es totalmente legítimo. Y el partido legítimamente tomó una posición política que yo, por supuesto, también comparto y respaldo por las razones que son públicas y que se dijeron en su momento, ¿no? Gracias por haber venido esta mañana. A ustedes por el espacio. Nos vamos a una breve pausa.